Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, hoy estamos en un nuevo tema, donde en en esta nueva actividad vamos a presentar, bueno, voy a explicarles, de su diagrama de fase de la sed del carbón. Como ya es costumbre, pues mi nombre es Daniel Ramos. Ya sabrán que tomo la materia de tecnología de los materiales con el ingeniero Erasto Lara Cruz. Y bueno, empecemos con esta presentación. Bueno, primero que nada, empecemos hablando sobre los ácidos al carbono. Bueno, ya en unidades pasadas hemos estado hablando sobre las aleaciones, sobre metales ferrosos y demás cosas. Bueno, aquí nos centraremos en un material que es altamente utilizado actualmente en la actualidad, que es el ácido al carbón, que sirve principalmente bueno, sirve para demasiadas cosas, como desde lo material, desde la fabricación no sé, para la construcción, como para de materiales de empresas y cosas así. Aquí, primeramente recordaremos que una aleación es la combinación de dos o más materiales. Más que nada se le llama aleación porque pues no se encuentra fácilmente dentro de la naturaleza. O sea, no son 100% puros. Esto cabe recalcar que son de dos a más materiales. En este caso, pues es el acero y el carbón, como su mismo nombre lo dice. Aquí la cuestión es que estas aleaciones son más utilizables porque por sus propiedades más que nada. En unidades pasadas o en temas pasados hemos hablado sobre las propiedades y qué metales tienen cada propiedad. Entonces, estas aleaciones se cambian su estructura y mucho más aparte, se cambia también sus propiedades, aumentan propiedades y disminuyen propiedades, principalmente los ácidos al carbón. Bueno, al igual que demás de aleaciones, por ejemplo el bronce y otras aleaciones que hemos visto. Por ejemplo, los metales ferrosos son aleaciones del hierro con el carbono y otros metales tales como el silicio, magnesio, fósforo, entre otros. Como les decía, es una combinación de varios metales. El acero es una aleación que contiene hasta un 2% de carbono y hierro fundido. El hierro fundido se obtiene en los altos hornos y el acero. A base de radio, la mayor parte del hierro fundido que se obtiene de los altos hornos se destina a la producción de acero. Más que nada es el hierro que viene de la naturaleza que pasa a ser acero, bueno, o es lo mismo. Su estructura cristalina es la forma geométrica como átomos, moléculas o iones que se encuentran especialmente ordenados. Átomos o iones son representados como esferas de diámetro fijo. Su reticulado es un arreglo tridimensional de puntos en el que cada punto tiene los mismos vecinos. Su celda unitaria es el menor grupo de átomos representativos en una determinada estructura. El número de coordinación es el número de átomos que toca a otras partículas, es decir, el número de vecinos más cercanos, que indica que tan estrechamente están empaquetados los átomos. Como recordaremos, las estructuras están formadas por celdas unitarias y un montón de cosas más que ya hemos visto. Más que nada, de la celda del carbón es esta que podemos ver en pantalla, en la imagen que está ahí. Este es su diagrama de la celda del carbón, como les dije. Cuando nosotros combinamos el acero y el carbón, hay un punto, estos aceros cambian sus estructuras, bueno, no es su estructura y cambian sus propiedades, dependiendo de cuánta cantidad de carbono y a qué temperatura son fundidos. En el primer eslabón tenemos perlita y ferrita. Perlita más ferrita, bueno, y perlita cementita. Si sabrán, bueno, primero vamos a ver qué es. Primero vamos a ver qué es la perlita. La perlita es una estructura metal estable bifásica. Una fase son granos alargados como laminillas en 3D de cementita, incrustada en una matriz de ferrita o hierro alfa. Morfológicamente, cuando las láminas son muy delgadas o finas, el grano se observa negro. Cuando las láminas son más anchas o gruesas, la perlita gruesa o basta, el grano se observa más claro.
Bueno, en esta imagen podemos ver su microestructura de la perlita. La perlita es una fase en la que se encuentra el ácido del carbón. A su cierta temperatura, como por ejemplo en esta imagen, que es desde los 0.89% de carbono, desde 0 a 723 grados de Celsius, es fundido la perlita. Entonces, y tiene una composición de cementita de cementita más perlita y también de perlita más ferrita. Por ejemplo, cuando se le agrega un 0.89% de carbono y se funde, se funde hasta 720 grados Celsius, eso significa que básicamente el material que se está fundiendo o que se está haciendo es un acero al carbón tipo perlita y ferrita. Bueno, tipo perlita más que nada. Entonces así mismo va cambiando. El siguiente es perlita más cementita. Para empezar, pues la cementita es la cementita o carburo de hierro es constituye de aceros. Las fundiciones y las ferroalaciones tienen un contenido entre peso del carbón de 6.7% de carbono y es intermetálico de intersección, constituye más duro de los aceros con una dureza de 68 HRC, constituyente frágil como alargamientos nulos y muy poca resiliencia. Arriba de 2.11% carbono no se puede conformar por golpes o presión, por lo cual solo pueden conformar por fundición. Morfológicamente se encuentra, por ejemplo, aquí hay 4 tipos: cementita eutectoide, cementita proetectoide, cementita secundaria y cementita terciaria. La eutectoide es la que se encuentra en la perlita y se observa como lámina. Y la preeutectoide es la que aparece en aceros hipertectoides, que más adelante lo veremos. La cementita secundaria se encuentra a partir de la transformación de la austenita y la terciaria se encuentra a partir de la transformación de la ferrita. O sea, combinando esas dos, podemos ver que el acero del carbón, dependiendo su grado de carbón y su alta y a qué temperatura se funde, puede cambiar de fase. También está, bueno, la ferrita. Es una solución sólida interseccional de la sal del carbón con una estructura BCC con un porcentaje máximo del 0.02% de carbono a 720% de carbono. Es el constituyente más blando de los aceros, resistencia de 28 gramos por milímetro cúbico. Es ferromagnético hasta la temperatura de Curie de 768 grados Celsius. A partir de este punto hasta 900 grados Celsius es paramagnético. Morfológicamente se observa como láminas de granos. Aquí axial se emplea en la fabricación de imanes permanentes alcados con bario más cobalto y el núcleo de inductancia y transformadores aliados con níquel, zinc o magnesio. Como podemos ver, ahí está la micrografía de la ferrita. Podemos ver pequeñas de estructuras o láminas que se encuentran. Bueno, en la primera fase, se encuentra lo que es la perlita más ferrita y la perlita más cementita. Pero también se encuentra otro que es la perlita más cementita más ledeburita. Esta fase se encuentra a la misma escala que todos estos 3 tipos de fases. Bueno, estas 3 fases se funden igual a los mismos grados, que es desde 0 hasta 723 grados Celsius. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas 3 fases? Lo que pasa es que cambia por la cantidad de acero al carbón. Por ejemplo, la perlita más ferrita es desde 0 hasta un 0.89% de carbono. Y el otro es de 0.89% de carbono hasta 1.76. Y la perlita más ledeburita más cementita llega a contemplar un punto desde 1.76% de carbón hasta 4.3% de carbón. La siguiente fase, que sería la fase número 2, que se encuentra desde los 723 grados Celsius hasta los 1630, donde ya se encuentra en un estado más sólido. Por ejemplo, la de burrita más cementita. Para empezar, la de burrita es
No es una fase, surge en la producción de las fundiciones. Es un elemento metal, establece mezcla inicialmente de austenita y cementita. Al enfriarse forma una matriz de cementita con glóbulos de austenita que crece en forma de brete. Aquí vemos su microestructura pues sí, específicamente son como pequeñas gotitas o glóbulos de austenita y las pequeños puntitos o láminas que se encuentran ahí son de la cementita. Este de Entonces la de burita más cementita se encuentra en estado sólido. Como ven, no es una fase como tal, sino literalmente cuando tú llegas a ese punto de fundición, porque ya son ya 723 grados Celsius, ya es de una temperatura muy alta. Entonces, de estos ya se encuentran en un punto ¿cómo se llama? En un punto de fundición. La austenita más la de burita más cementita se encuentran de igual manera en la misma fase desde 723 grados Celsius hasta 1630 grados Celsius. Y estos, a diferencia de la de burrita que contiene una cantidad de 4.3 carbono hasta 6.67 de carbono, esta contiene de 1.76 de carbono hasta un 4.3 de carbono. Para empezar, la austenita es una estructura cristalina de tipo FCC. Es dúctil, blando y tenaz. Algunas fuentes lo denominan austerita. Permite una mejor difusión del carbono dentro del hierro, acelerando el proceso de carbonización del acero. No es estable a una temperatura ambiente, excepto en algunos aceros inoxidables de alto contenido de magnesio. Como les dije, al agregar más materiales o más metales, puede tener una ya sea ventaja o desventaja. Y en aceros inoxidables autóctones con contenidos de níquel cercano al 8%. El níquel aumenta la región de austenítica, haciéndola estable a temperatura ambiente. Operaciones de forja y láminas se hace a 1600 grados Celsius, cuando la austenita es estable. Como les dije, son temperaturas muy altas. La austenita más la de burita más cementita. La austenitas en líquido es de igual forma, llega a tener una temperatura hasta 1539 y ahora sí va dependiendo de cuánta cantidad de carbono, ya que esta, como podemos ver, la curva inicia, bueno, aquí podemos ver que empieza desde aquí, desde el 0% de carbono hasta, puede llegar aquí a 4%, de 4.3% de carbono. Entonces va dependiendo de la cantidad de carbono que necesita. Entonces esta va disminuyendo en temperatura también. No solo la cantidad de carbono, sino la temperatura a la que se funde, ya que esta está desde 1539 grados Celsius hasta 1630 grados Celsius. A igual que la cementita en líquido, porque pues ya llega a un punto de fundición de que ya cuando llegamos a ese punto de fundición es que el metal pasa de un estado sólido a un estado líquido, ya está en estado líquido. La cementita en este estado líquido, de igual forma, contiene altas cantidades, de unas altas cantidades de temperatura, que es desde los 1630 hasta los 1539 grados. Además de que contiene una cantidad desde 4.3% de carbono hasta 6.67. También existen tipos de aceros en carbono. Por ejemplo, los aceros en carbono también pueden clasificarse de la siguiente manera. Los aceros de bajo carbono, su porcentaje de carbono es menor al 0.2%. Si nos ponemos a ver en nuestra tabla, es que realmente no tienen casi nada de carbono, ya que para empezar la primera fase es hasta 0.89, entonces sería como por acá más o menos un 0.2 de carbono y su microestructura está formada principalmente por ferrita. Son metales muy suaves, dúctiles y de baja resistencia. Los aceros de medio carbono, su porcentaje de carbono oscila entre el 0.2% y el 0.5%. Su microestructura está formada por la mezcla de ferrita más perlita y constituye la mayoría de los aceros disponibles comercialmente y sus propiedades mecánicas. Depende de la cantidad de ferrita y perlita que poseen. Como sabrán, perlita más
ferrita, creo que si no más, ajá, es en la primera fase. Aquí pues se le puede llamar perlita y ferrita, pero pues su nombre que pues se le dio es ácido en medio carbono. Ácido en alto carbono, su porcentaje de carbono es mayor al 0.5%. Tiene dureza y resistencias elevadas, ductibilidad y tenacidad son bajas. Bueno, los ácidos al carbón, bueno, ahora vamos con los ácidos hipoectoides, y, ¿cuáles serían? Y, ajá, bueno, principalmente los hipoectoides son aquellos que poseen menos del 0.76% de carbón. La microestructura representa en acero constituido de perlita y ferrita. Podemos calcular el porcentaje de ferrita, que es igual a una fórmula que es el 0.77 menos el porcentaje de carbón sobre el 0.77 menos sobre 0.022. 0.022 y ese resultado lo multiplicamos por 100. Asimismo, con la perlita, pero es el porcentaje de carbón menos 0.022 sobre 0.077 menos 0.022 multiplicado por 100. Aquí podemos ver sus microestructuras en esta tabla, en esta gráfica más que nada, y así es como se constituye. También los ácidos autoctones son aquellos que poseen exactamente el 0.77% de carbono, y la microestructura está formadamente por totalmente perlita. De igual forma, y podemos ver sus microestructuras, y los ácidos al carbono eutectoides son aquellos que poseen menos del 0.2% de carbono. La microestructura representa en esos ácidos constituye de cementita y perlita. Para calcular el porcentaje de cementita se necesita el porcentaje de carbono menos el 0.77 sobre, no raíz, sino sobre 6.67 menos 0.77 y todo esto multiplicado por 100. De igual forma podemos sacar el porcentaje de perlita que es 6.67 menos el porcentaje de carbono sobre 6.67 menos 0.77 multiplicado por 100. Bueno, como si se darán cuenta, estos aceros de igual forma están constituidos principalmente por fases que se encuentran, por ejemplo la perlita, la deburita. Bueno, aquí principalmente se mencionaron la perlita, ferrita y cementita para crear estos aceros. Pero pues existen la austenita también, la ledeburita, y demás. Además de que también en ciertas fases, por ejemplo, otra fase que se me olvidó hablar fue la austenita más cementita, que se constituye de un 0.89% de carbono hasta un 1.76% de carbono. Y pues se funde a una temperatura desde 723 a 1130. Entonces, bueno, ya básicamente ya para terminar, pues básicamente estos ácidos al carbón tienen diferentes fases y dependiendo de las altas temperaturas a las que se funden o de la cantidad de carbono, como ya hemos visto, es el nombre que se les da o en qué fase se convierte, porque pues puede pasar de un ferrita a un ledeburita y cositas así. Bueno, por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.